Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, 31 de octubre y el día viene. Bueno, es complicado ver por dónde empezar este día. España está de luto. No sabemos aún el número de muertos. Rozan el centenar en Cuenca, Albacete, Málaga y sobre todo en Valencia. Bueno, es tremendo lo que estamos viendo y lo que está pasando estos días en buena parte de la península. Aún quedan decenas de desaparecidos. 1.200 personas ayer noche aún estaban esperando ser sacadas de las carreteras. Se acumulan más de 5.000 vehículos atascados, embarrados, cierre de puertos, vuelos desviados. El tren no habrá servicio de AVE entre Madrid y Valencia durante todo el fin de semana. Es lógico, imagine usted cómo tienen que estar las vías, cómo tienen que estar los terrenos. Hay muchas carreteras que siguen y seguirán todavía anegadas. Cuando sucede una catástrofe humana como esta, corremos a buscar culpables, pero lo más útil sería centrarse en lo que se puede hacer para prevenir futuras tragedias. Lo principal es analizar, lo principal es reformar, si es necesario, la configuración urbana de los terrenos vulnerables a inundaciones. Es difícil saber si un desastre como este podría haberse evitado, pero hay que adaptarse a los cambios del entorno. Hay que reforzar los sistemas de alerta, esto es muy importante, y sobre todo insistir a todo el mundo que es mejor pecar por exceso de prudencia que todo lo contrario. El Consorcio de Compensación de Seguros solo cubre ciertos daños provocados por las inundaciones, sobre todo lo que afecta a viviendas, a coches y también parte de explotaciones agrícolas. La verdad es que a día de hoy es imposible hacer una estimación sobre los costes. En la Dana de 2019, las indemnizaciones a las que hizo frente el Consorcio de Compensación de Seguros ascendió a 500 millones de euros, pero el impacto total superó los 2.700 millones. Por tanto, los daños totales de una catástrofe de este tipo pueden multiplicar por 4, por 5 a la parte de la que se hace cargo el consorcio. El seguro en España se prepara para afrontar la catástrofe natural más costosa de los últimos años, de las últimas décadas. Las compañías aseguradoras estiman que los daños van a superar a los del terremoto de Lorca o a la Dana de 2019 o incluso a las inundaciones de Bilbao en 1994. Aseguradoras como Línea Directa, como Mafre, Generali, Mutua Madrileña pusieron desde primera hora de ayer todos sus equipos para atender a los afectados. Lo que está claro es que la prioridad son las víctimas, la prioridad son las familias, las ayudas, la reconstrucción y sobre todo en estas próximas horas socorrer a todos los damnificados. Ahí estamos con Valencia, con Castilla-La Mancha, con Andalucía, pues muy pendientes de la última hora y muy al tanto de lo que ha pasado y sobre todo de los damnificados. Bueno, más allá, hay que mirar a las bolsas. Las bolsas, hoy por cierto es el Día Mundial del Ahorro, hoy 31 de octubre. Las bolsas están atascadas. ¿Por qué? Por los resultados empresariales. Bueno, prepárese porque lo del día de hoy va a ser tremendo. Las cuentas corporativas no terminan de convencer, sobre todo en lo que se refiere a las guías para los próximos meses. El mercado quiere más. Está atascada también la bolsa por los datos macroeconómicos y sobre todo por las elecciones en Estados Unidos. Quedan 5 días para la gran cita. Y las encuestas, pues siguen estando muy ajustadas. Trump lidera las encuestas a excepción de Pensilvania, que sigue sin caer de forma clara hacia ningún lado. Eso sí, ese liderazgo es muy mínimo, muy mínimo. Harris avanza de forma suave en Michigan y también en Wisconsin. Están echando cuentas las bolsas sobre qué es lo que puede pasar el día después. En 2016 la victoria de Trump desató un rally bursátil. No sé si usted lo recuerda. Sin embargo, Deutsche Bank cree que esto ahora no va a suceder. ¿Por qué?
qué? Porque en 2016 Trump fue la sorpresa y ahora parte como favorito frente a Kamala Harris. Además, Jefferies dice que partimos de niveles muy altos en las bolsas, que las valoraciones ya están muy apretadas. 2024 ha sido el mejor año electoral para la bolsa en 9 décadas, con una subida del 22% para el S&P 500 de enero a septiembre, lo que le dejaría poco recorrido de cara a los próximos meses. El peor escenario, bueno, un resultado incierto con semanas de dudas sobre el ganador. En noviembre del año 2000, cuando George Bush ganó por escaso margen, el S&P 500 perdió un 8%. La clave, cuentan ahora los analistas, es quién gana el Congreso, si gana Trump o Harris, pero sus respectivos partidos no dominan el Senado y la Cámara de Representantes les será difícil pues aplicar entonces sus programas. El mercado entonces no vería mal este equilibrio de poder. Veremos, es otro de los grandes asuntos. Y vamos a mirar hoy a Reino Unido. ¿Por qué? Una cita histórica en el día de ayer. Luz verde a los primeros presupuestos con sello laborista en 14 años y por primera vez una mujer en 4 siglos es quien lo presentaba esos presupuestos en Westminster como responsable del Tesoro. El gobierno británico marca como prioridades educación, educación y educación y recalca invertir, invertir, invertir. ¿Y para ello qué va a hacer? Subir impuestos, sí, a empresas y a rentas altas. Quiere recaudar 48.000 millones de euros. Lo vamos a llevar hoy en la entrevista a Capital. Esto y, cómo no, ese Día Mundial del Ahorro. Por cierto, una última encuesta, un último informe, lo ha presentado Krug. Dice que el 32% de los españoles no puede ahorrar porque no llega ni siquiera a final de mes y un 36% cree que ahorrar entre un 5 y un 10% es más que suficiente. Se lo contamos, esto y mucho más en Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece esta mañana para explicar las medidas adoptadas ante el grave temporal de lluvia que está afectando a la Comunidad Valenciana. Cuyos daños han provocado que el AVE entre Madrid y Valencia esté cortado como mínimo toda la semana. En cuanto al balance de víctimas, el temporal deja al menos 95 fallecidos. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, avanzaba anoche que, según los datos de los que disponen, ya no quedaría a nadie por rescatar. Se ha procedido a 70 evacuaciones aéreas a lo largo del día de hoy hasta que las horas de luz nos las han permitido, 70. Desde el punto de vista de rescates terrestres, se han producido en el día de hoy 200 rescates terrestres. Y desde la última visualización aérea que el propio jefe del Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado, también se puede trasladar, según consta en la reunión de hace un momento, que visualmente rescatables en tejados, azoteas, no quedaría nadie, salvo alguna sorpresa que nunca hay que descartar. Mazón vuelve a comparecer a las 8:30 de la mañana y va a estar acompañado a lo largo del día por Alberto Núñez Feijóo. El gobierno ha declarado la zona afectada por la Dana como zona catastrófica y ha decretado 3 días de luto oficial. Pedro Sánchez viaja también hoy a Valencia mientras se intentan calcular los daños materiales y el coste económico, que será cuantioso para las aseguradoras, lo que provocaba que Mapfre liderara ayer las caídas dentro del IBEX 35. En lo económico acaban de presentar sus resultados BBVA, CaixaBank y el Banco Sabadell. BBVA, que gana 2.627 millones de euros en el tercer trimestre, un 26% más. Hasta marzo las ganancias de la entidad se elevan un 28%, cifras que analiza su consejero delegado, Onur Genk. En los 9 primeros meses de 2024 hemos obtenido unos resultados excelentes. El beneficio atribuido alcanzó 7.622 millones de euros, un 28% más que el año pasado. Me gustaría destacar el dinamismo de la actividad en 2 de los mercados clave del grupo, México y España, junto con el control de los gastos y la estabilidad en el coste de riesgo. Continuamos a la cabeza de los 15 bancos más grandes de Europa, con un ratio de eficiencia récord de 39% y una rentabilidad también récord que supera el 20% en ROTE. CaixaBank, por su parte, gana 4.248 millones hasta septiembre, un 16% más, y tiene nuevo presidente, Tomás Muniesa, tras la marcha voluntaria de José Ignacio Goyil-Golzarri. Este es su consejero delegado, Gonzalo Gortázar. En CaixaBank hemos tenido un tercer trimestre que ha seguido la tendencia positiva de los 6 primeros meses del año. Intensa actividad comercial, morosidad contenida, solvencia y liquidez muy por encima de los requerimientos y una rentabilidad que ha alcanzado niveles razonables. El incremento de la actividad
apoyado en una intensa dinámica comercial, sigue ampliando el liderazgo de CaixaBank como banco de referencia en España. Y el tercero en Discordia, Sabadell, que obtiene un beneficio récord de 1.295 millones, casi un 26% más. César González Bueno, su consejero delegado. Tercer trimestre de 2024 y los resultados de Banco Sabadell siguen siendo formidables. Un trimestre más. En primer lugar, el beneficio ha alcanzado los 1.295 millones de euros. Con este resultado igualamos prácticamente el beneficio de todo el 23. El año pasado ya fue récord. Presentamos los mejores resultados históricos. Y en 2024 vamos a batir ese récord. Rueda de prensa esta mañana de las tres entidades para explicar sus cuentas, en las que se hablará seguro del impuesto a la banca, que el gobierno ha decidido mantener con el apoyo del PNV. El que se elimina es el impuesto a las energéticas, lo que podría beneficiar hoy en bolsa a compañías como Iberdrola, Endesa, Acciona o Solaria. En Estados Unidos, Microsoft y Meta bajan en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados. La primera, Microsoft, cae un 3% a pesar de batir previsiones y elevar sus ingresos un 11% en el tercer trimestre, pero adelantar un crecimiento más lento de lo esperado de cara al futuro. Por su parte, la matriz de Facebook también baja un 3%, a pesar de disparar sus ganancias un 65% entre enero y septiembre. Mark Zuckerberg es su consejero delegado. Hablaba del fuerte crecimiento durante el tercer trimestre del año el dueño de Facebook. Hoy en Estados Unidos, turno para las cuentas de Apple y de Amazon. En Europa se están presentando ya y se van a cotizar los resultados, entre otras, de Société Générale, BNP Paribas, Repsol, Shell, Total Energy, ING o Stellantis. Hoy no nos vamos a aburrir con tanta cascada de resultados empresariales, tampoco con datos. Eurostat publica esta mañana su estimación preliminar de inflación correspondiente a octubre. Después de que el aumento de los precios se moderara al 1,7% en septiembre, también vamos a conocer hoy dato de inflación en Francia, después de que ayer conociéramos que el IPC en octubre subía tanto en España 3 décimas como en Alemania, donde lo hacían 4 décimas. Entre las principales referencias del día destaca también el PCE deflactor en Estados Unidos, que es el dato preferido por la Reserva Federal para monitorizar cómo evoluciona la inflación. Sube ligeramente la inflación, pero siguen creciendo las economías. La de Estados Unidos lo hace un 2,8% en el tercer trimestre, en víspera de las elecciones. Dato que está ligeramente por debajo de lo que se esperaba, ya que se contaba con un crecimiento del 3%. El crecimiento trimestral se sitúa en Estados Unidos en el 0,7%, el mismo que en el trimestre anterior. Por su parte, en Europa, la economía del euro crecía 4 décimas entre julio y septiembre, con especial atención a Alemania, que da la sorpresa y evita la recesión con un crecimiento del 0,2% en ese periodo. Es noticia de esta madrugada. El Banco de Japón mantiene sin cambios los tipos de interés. Los deja en el 0,25% tal y como se esperaba y tampoco realiza cambios en otras medidas de estímulo, mientras se evalúa el impacto económico y los mercados de las elecciones generales que celebraba el país el pasado domingo. Tras esta decisión, el Nikkei de Tokio cotiza con caídas de algo más de medio punto porcentual. Tenemos, sin embargo, subidas en la bolsa de Hong Kong del 0,3% y también en la bolsa de Shanghái, que sube medio punto tras un buen dato de actividad manufacturera. En Estados Unidos, los futuros vienen hoy con ligeros recortes, de en torno al 0,14% para el Dow Jones. Ojo a los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, arrastrados por esas cuentas de las tecnológicas que se están dejando en torno al medio punto porcentual. Y en Europa, caídas también para los futuros, que hasta ahora son del 0,3%. El IBEX 35, que ayer volvía a bajar por sexta vez en 8 sesiones, abre hoy desde los 11.715 puntos. El Parlamento de Portugal celebra hoy la primera de las votaciones sobre el proyecto de presupuestos para 2025. Primeras cuentas del primer ministro conservador Luís Montenegro, que a falta de sorpresas saldrán adelante después de que los socialistas hayan anunciado su abstención. Primeras cuentas también en Reino Unido del gobierno laborista, que se estrena con subida de impuestos a las empresas y a las rentas altas británicas, con la que espera recaudar 48.000 millones. Rachel Reeves es la ministra británica de Economía. Los planes de compensación que no financiaron y su incapacidad para elevar la magnitud de los desafíos que enfrentan nuestros servicios públicos significa que este presupuesto aumenta los impuestos en 40.000 millones de libras. Cualquier canciller que esté aquí hoy tendría que afrontar esta realidad y cualquier canciller responsable tomaría medidas. Por eso hoy estoy restaurando la estabilidad de nuestras finanzas públicas y reconstruyendo nuestros servicios públicos. Los ministros de Asuntos Exteriores de todo el mundo se reúnen hoy en Canadá para discutir el plan de paz presentado por el presidente ucraniano Zelensky, que ha pedido ayuda militar urgente para forzar a Rusia a negociar una paz que no implique la cesión de territorios ucranianos. Mientras, sobre el terreno, el Pentágono asegura que ya hay militares norcoreanos en Kursk ayudando a las tropas rusas. Elecciones en Estados Unidos.
En Estados Unidos, los candidatos apuran sus últimas opciones de movilizar el voto en los estados clave. Como Pensilvania, donde las encuestas separan a ambos candidatos en menos de un punto. En Michigan, donde la Fox da ganadora a Harris frente a Trump. O en Carolina del Norte, donde el último sondeo de esta misma cadena da ventaja al republicano. La vicepresidenta Harris visita hoy Nevada. Ayer advertía sobre el riesgo de otro mandato de Trump. América, este no es un candidato presidencial que piense en cómo mejorar vuestras vidas. Es alguien inestable, obsesionado con la venganza, consumido por el rencor, en busca de un poder ilimitado. Por su parte, Donald Trump volvía ayer a hablar de Puerto Rico tras la polémica por las declaraciones del humorista Tony Hinchcliffe, que se refería a este territorio como una isla de basura flotante en un mitin del republicano. Estoy muy orgulloso de que estemos recibiendo el apoyo de los latinos como nunca antes. Estamos batiendo todos los récords. Hispanos, latinos, nadie ama más a nuestra comunidad latina y a nuestra comunidad puertorriqueña más que yo. Nadie. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La península seguirá bajo la influencia de bajas presiones, con abundante nubosidad y precipitaciones que afectarán al cuadrante suroeste, oeste de Castilla y León, sur de Galicia, norte de Baleares, Cataluña y Castellón. También se esperan lluvias, aunque de menor intensidad, en el resto de la Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia y Andalucía. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos, en que podría haber alguna precipitación aislada en La Palma. Las temperaturas máximas descenderán en Pirineos, Baleares, sur de Galicia y el oeste de ambas mesetas, mientras que subirán en el Cantábrico, Andalucía, este de Cataluña y una amplia zona del Ebro y el sistema ibérico. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¡Familias! Este año Faunia celebra un evento único. Truco o trato by Trolley. Ven del 19 de octubre al 3 de noviembre y consigue chuches mientras aprendes en nuestras charlas didácticas sobre los animales más curiosos del planeta. Diversión y aprendizaje en un solo lugar. Consulta condiciones en faunia.es. ¡No te lo pierdas! En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patagonia. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:19, miramos a los mercados. Ángeles Lozano, muy buenas tardes. Será muy buenos días. Buenos días, muy buenos días. Es que llevamos tantos resultados es que escritos estaba ya pensando en preguntarte cuántos resultados han publicado en Europa y en España ya.
A las 7:20. En España, 3 de los gordos, BBVA, Sabadell, también tenemos CaixaBank y te voy a decir... ¿Y en Europa cuántos? Dime el número. De momento 4, 5. Ya no lo sé. Y siguen goteando. Paloma Raldos, buenos días. Buenos días, Susana. Asia, bueno, en Estados Unidos también tenemos, ¿no? Sí, no paramos. Sí. O sea, aquí no hay que pestañear ninguna de nosotras. Que se nos escapa algo. Claro. Asia, tiempo real. Pues tenemos hasta ahora en los índices asiáticos signo mixto. Si hablamos de recortes, tenemos que hacer parada en Japón. Hoy hay mucho protagonismo en esta bolsa. El Nikkei cayendo un 0,6%. En China la bolsa de Shanghái subiendo medio punto porcentual. También subidas en Hong Kong del 0,4%. Y en Seúl estamos viendo el mayor recorte del 1,2% para el Kospi. Muy bien. ¿Europa viene? En negativo. Futuro del DAX cayendo un 0,3%. El de París un 0,35%. Londres se deja un cuarto de punto porcentual y el futuro del Eurostoxx 50 baja un 0,4%. Muy bien. ¿Y en Estados Unidos también descensos a los futuros? También descensos. Estamos viendo cómo los resultados que se publicaron al cierre están lastrando a los futuros americanos. Tenemos el del Nasdaq cayendo un 0,75%. El del S&P 500 recorta casi medio punto y un 0,14% de caída para el futuro del Dow Jones. Bitcoin en $72.287, prácticamente plano, y Ethereum también con pocos movimientos, $2.648. Lo primero que miramos es Asia. Y nos dejamos en el Banco de Japón, que ya ha hecho públicas sus decisiones de política monetaria. Decide mantener los tipos de interés en el 0,25%. También mantiene otras medidas de su política monetaria. Lo anunciaba en un breve comunicado el Banco Central del país. Tenemos también protagonismo en el gigante asiático, en China, porque allí se ha publicado el dato de PMI. La actividad en la industria manufacturera de China repuntaba en octubre. Lo hace por primera vez tras 5 meses consecutivos de descensos. El PMI se situó en septiembre en 50,1 puntos, por encima de 49,8 que había marcado en el mes anterior y también superando ligeramente las expectativas de los analistas. Más datos macro. Volviendo a Japón, se han publicado ventas minoristas, han crecido medio punto porcentual en términos interanuales en septiembre. Y en cuanto a resultados, porque en Asia también tenemos resultados sobre la mesa, los del gigante Samsung Electronics, que han revelado estas cuentas que el beneficio es inferior al del trimestre anterior y hay que fijarse en la unidad de semiconductores de Samsung, cuyo beneficio cae respecto al trimestre anterior un 40%. Si miramos a las compañías, hasta ahora los títulos de Samsung van con un ligero retraso y están subiendo un 0,7%, pero no es la hora real, va como con una hora de retraso la cotización, por tanto no sabemos todavía cómo se están tomando los inversores estas cuentas. En el Hang Seng de Hong Kong, en la parte alta de la tabla, Chinese Solar subiendo un 5% y el fabricante de coches BYD cayendo un 4,4%. Son los mejores y los peores. Es lo que está pasando ahora mismo en Asia. Miramos a Europa. A ver, a modo de titular, ¿me puedes decir de las cuentas que tenemos una línea de cada uno? Porque si no nos aturullamos y es muy pronto para empezar ya a empacharse. Pues venga, vamos allá. BBVA, resultado récord de 7.620 millones de euros hasta septiembre. Es un 28% más en tasa interanual. Positiva evolución del negocio en España y en México. Sabadell, la entidad catalana, gana entre enero y septiembre 1.295 millones de euros. Un 26% más que en tasa interanual. La cifra iguala a los beneficios logrados en todo el año pasado, que ya fue el mejor ejercicio de su historia. Confirma previsiones. Escuchamos a su consejero delegado César González Bueno. El banco sigue demostrando su fuerte capacidad de generar beneficios y capital de forma recurrente gracias a su excelente dinámica comercial y a la mejora continua de su perfil de riesgo. Banco Sabadell es una entidad rentable y solvente y que aún no ha llegado a su punto más alto. Un trimestre más, nuestros resultados ponen de relieve nuestra capacidad de creación de valor para el accionista y la fortaleza del proyecto en solitario de Banco Sabadell.
Pues insiste en su capacidad para seguir en solitario, refiriéndose claramente a esa OPA lanzada por BBVA. CaixaBank, beneficio neto 4.250 millones. Hasta septiembre es un 16% más. Banco que comienza una nueva etapa tras el adiós ayer de su presidente José Ignacio Goyri Golzarri, que va a ser sustituido por Tomás Muniesa. Estamos esperando los de Repsol. Tenemos algunos en Europa. Société Générale, beneficio neto 1.370 millones de euros, casi 5 veces más que el del año pasado en el tercer trimestre, gracias al buen tono de la banca minorista. Y tenemos también cuentas de BNP Paribas. Ha anunciado que su beneficio neto creció un 6%, hasta 2.800 millones de euros. La cervecera AB InBev también ha publicado un aumento del 7% en su beneficio básico para el tercer trimestre. Aquí estamos muy por debajo de expectativas y estamos conociendo declaraciones de Christine Lagarde, la presidenta del BCE, declaraciones que ha hecho al diario Le Monde. Dice que el objetivo de inflación está a la vista y que la tasa de inflación debería situarse en el entorno del 2% durante todo el próximo ejercicio. En 2 líneas, ayer el mercado atascado, 2 líneas solo. Pues el selectivo terminó con una caída del 0,7%. Es la sexta caída consecutiva en 8 sesiones. Nos alejamos de máximos, 11.715 puntos. Y en Europa también hubo descensos que superaron el 1% en las 4 plazas de referencia. Y hoy, aparte de resultados empresariales, ¿hay algo más que nos pueda distraer? Pues vamos a conocer la inflación y el desempleo de la eurozona. Ese dato de IPC adelantado. Nos quedamos con hambre. Yo ya estoy empachada, como tú decías, y vamos a conocer en Alemania precios de importación y ventas minoristas. Echamos un vistazo al mercado americano. Bueno, y el mercado americano pone la guinda, ¿no? Porque también tenemos ídolos gordos. Ayer, al cierre, y hoy tendremos otros cuantos. Hoy, entre ellos Amazon, ¿no? Hoy tenemos Apple, Amazon e Intel, son los 3 platos fuertes, y además tenemos PCE deflactor y paro semanal, muy importante para saber lo que vaya a hacer. Eso es para que nos cojamos el puente bien, cargaditos. Sí. Y vamos a repasar los resultados que se publicaron anoche al cierre y que se van a cotizar en la jornada de hoy. Meta, las cuentas de la matriz de Facebook dejan una de cal y otra de arena. Por un lado han obtenido un beneficio neto que crece un 35%, aunque es el crecimiento interanual más bajo desde el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, los títulos están cayendo más de un 3% en las operaciones posteriores al cierre, porque decepciona el crecimiento de usuarios y anticipan más gastos de infraestructura. Lo decía Mark Zuckerberg en la conference con los inversores. Dicen que los gastos de capital van a seguir creciendo y que todo esto se debe a una aceleración de los gastos de infraestructuras que requiere su apuesta por la inteligencia artificial. Microsoft, por su parte, en su primer trimestre fiscal veía crecer el beneficio un 11% y sus ingresos un 16%, ambos por encima de lo esperado. Pese a ello, también están cayendo los títulos casi un 4%, porque la previsión de la compañía muestra un crecimiento de los ingresos más lento de lo esperado. Y mirando lo que hizo ayer el mercado americano, tuvimos ventas moderadas, caídas, la mayor para el Nasdaq de medio punto porcentual, en una jornada con datos macro, como fue la encuesta ADP de empleo privado, que ha mostrado la creación de 233.000 puestos de trabajo en octubre, por encima de la estimación y también por encima de lo creado el mes anterior. Y se cotizaban las cuentas de Google, que subía con fuerza un 2,9%, aunque llegaba a repuntar por encima del 6% de la sesión. Muy bien, ¿alguna otra cosita que tengas? Pues 2 compañías en el foco, Eli Lilly, que se desplomaba ayer un 6,3% tras decepcionar con sus resultados, y ese Supermicro Computer, que se ha hundido también un 32% tras informar que EY ha renunciado tras meses de discrepancias en los que ha mostrado sus preocupaciones sobre varios asuntos de gobernanza y ya no será más su auditor. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar. Hay que probar lo que ofreces a los clientes, como esto. Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo. Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar,
Llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 € y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 € por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Valencia para visitar la zona afectada por la dana. El Gobierno ha decidido decretar 3 días de luto oficial por la tragedia provocada por esa dana y el Consejo de Ministros el próximo martes va a aprobar la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas. Pero también os vamos a ayudar, con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible. A los pueblos y ciudades hoy destrozados por esta tragedia les digo lo mismo. Unidos vamos a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes. Y España entera está y estará con vosotros. A esta hora el balance de víctimas mortales asciende a 95 fallecidos y según anunciaba anoche el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ya no quedaría ninguna persona por ser rescatada. Se ha procedido a 70 evacuaciones aéreas a lo largo del día de hoy hasta que las horas de luz nos las han permitido, 70. Desde el punto de vista de rescates terrestres, se han producido en el día de hoy 200 rescates terrestres. Y desde la última visualización aérea que el propio jefe del Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado, también se puede trasladar, según consta en la reunión de hace un momento, que visualmente rescatables en tejados, azoteas, no quedaría nadie, salvo alguna sorpresa que nunca hay que descartar. El Gobierno sube los impuestos del gasóleo para equipararlos a los de la gasolina. El diésel se va a incrementar en 9,37 céntimos por litro, aunque esa medida no se aplicará a los profesionales, medida que se incluye en una enmienda del PSOE a la ley que regula el tipo mínimo de las multinacionales. Además, el Ejecutivo plantea la creación de 2 nuevos impuestos, uno trienal sobre la banca y otro sobre los líquidos de los cigarrillos electrónicos. La falta de apoyo parlamentario le ha obligado a renunciar al impuesto a las energéticas. De ese impuesto a la banca, que continúa, hablaba en estos micrófonos el presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Zuleta. Lo considero económicamente ineficiente y negativo para la economía española y por tanto para la gente. Es decir, yo sé que es muy fácil vender a nivel populista, pues que vamos a poner impuestos a la banca, ¿no? Pero realmente es una mala idea, ¿no? En España necesitamos inversión, necesitamos tener bancos fuertes, tenemos una gran banca, tanto comercial como la parte de inversiones, y realmente creo que ya fue una mala idea poner este impuesto, nunca debería haber existido.
El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana los datos de entrada de turistas extranjeros y el gasto correspondiente de septiembre. Después de que hasta agosto España registrara un nuevo récord con la visita de 64,3 millones de turistas, que también se gastaron la cifra histórica de casi 86.500 millones. El Euribor a 12 meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas a interés variable, cerrará octubre con una nueva caída. Será su séptimo descenso mensual consecutivo y quedará probablemente por debajo del 2,7%, el nivel más bajo desde hace 2 años, lo que reducirá también las cuotas de los hipotecados. En el exterior, el Parlamento de Portugal celebra hoy la primera de las votaciones sobre el proyecto de presupuestos para 2025. Que previsiblemente saldrán adelante después de que los socialistas hayan anunciado su abstención. Primeras cuentas también en Reino Unido del gobierno laborista de Keir Starmer, que se estrena con una subida de impuestos a las empresas y a las rentas altas, con la que espera recaudar 48.000 millones. Rachel Reeves es la ministra británica de Economía. Los planes de compensación que no financiaron y su incapacidad para elevar la magnitud de los desafíos que enfrentan nuestros servicios públicos significa que este presupuesto aumenta los impuestos en 40.000 millones de libras. Cualquier canciller que esté aquí hoy tendría que afrontar esta realidad y cualquier canciller responsable tomaría medidas. Por eso hoy estoy restaurando la estabilidad de nuestras finanzas públicas y reconstruyendo nuestros servicios públicos. Los ministros de Asuntos Exteriores de todo el mundo se reúnen hoy en Canadá para discutir el plan de paz presentado por el presidente ucraniano Zelensky, que ha pedido más ayuda militar urgente para forzar a Rusia a negociar una paz que no implique la cesión de los territorios ucranianos. Mientras, sobre el terreno, el Pentágono asegura que ya hay militares norcoreanos en Kursk ayudando a las tropas rusas. Elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos, los candidatos apuran sus últimas opciones de movilizar el voto en los estados clave. Menos de una semana para esa cita. La vicepresidenta Kamala Harris visita hoy Nevada. Ayer advertía sobre el riesgo de otro mandato de Donald Trump. América, este no es un candidato presidencial que piense en cómo mejorar vuestras vidas. Es alguien inestable, obsesionado con la venganza, consumido por el rencor, en busca de un poder ilimitado. Donald Trump volvió a hablar ayer de Puerto Rico tras la polémica por las declaraciones del humorista Tony Hinchcliffe, que se refería a este territorio como una isla de basura en un mitin del republicano. Estoy muy orgulloso de que estemos recibiendo el apoyo de los latinos como nunca antes. Estamos batiendo todos los récords. Hispanos, latinos, nadie ama a nuestra comunidad latina y a nuestra comunidad puertorriqueña más que yo. Nadie. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. Indra Group sigue creciendo en ventas y EBIT a un ritmo de 2 dígitos y mejora la rentabilidad durante los primeros 9 meses del año. Mark Mutra, presidente ejecutivo de Indra, destacó en sus propias palabras que la mejora continua en operaciones y gestión está dando frutos visibles en nuestros resultados, que son positivos y confirman que estamos avanzando en la ejecución de nuestra estrategia. Adquisiciones recientes como la de Deimos y MQA fortalecen nuestras capacidades en sectores clave como el aeroespacial y la tecnología, y están alineadas con nuestra estrategia. Tenemos un objetivo claro y continuamos avanzando hacia él. José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, subrayó que seguimos trabajando en la implementación de nuestro plan estratégico Leading the Future.
Los resultados demuestran que estamos en un proceso de mejora continua, gracias a las acciones implementadas y al esfuerzo y compromiso de todos los empleados de Indra. Los ingresos de Indra Group en los 9 primeros meses del año de 2024 se incrementaron un 13% y todas las divisiones del grupo presentaron un fuerte crecimiento, con la ATM a la cabeza y un 35% de progresión. Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900-176-076. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, hay 1 millón de euros en premios. And let me say, I know there are people of various political views watching tonight, and I want you to know. Este miércoles 6 de noviembre, desde las 6 de la mañana, programación especial dedicada a las elecciones en Estados Unidos. 4 months from now, we will have an incredible victory, and we will begin. Sigue el minuto a minuto de la noche electoral con los mejores expertos en política internacional y la reacción de los mercados. Una cita clave que marcará el rumbo político y económico de Estados Unidos y del resto del mundo. El próximo miércoles, especial elecciones en Estados Unidos, en directo desde las 6 de la mañana en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Que es asesora del Fondo Alaja Inversiones. ¿Estás preparada? Preparados listos ya en la carrera. Bueno, a ver, vamos a intentar explicarlo, al menos lo importante, de forma clarita. Tenemos cascada de resultados empresariales. CaixaBank, BBVA y Sabadell son los más importantes a esta hora dentro de la renta variable española. Un perfilado de cada uno de ellos. ¿Qué te han parecido? ¿Qué pros y qué contras? Uh-huh. Bueno, pues la primera impresión, ¿no?, de lo que nos han contado tanto cada uno de ellos es, bueno, pues dan un mensaje positivo de aumento de beneficios, ven que la morosidad no está en riesgo, ven estabilidad del negocio y el ratio de eficiencia también positivo. En la rueda de prensa que den esta mañana habrá que rascar un poquito y ver cómo es la reacción de mercado, porque bueno, pues las correlaciones son exigentes también por el lado del sector financiero, pero de momento los 3 grandes bancos españoles que han publicado resultados positivos y esperanzadores. Vemos cómo lo lee el mercado, porque en Santander también fueron buenos resultados y el mercado al final la castigó. Uh-huh. He visto también que en Europa hay cascada de resultados, Societe General, tenemos BNP, bueno, tenemos también Shell, Total Energies, algunos se han publicado ya, otros se van a publicar. Quédate con 2 cositas también, 2 pinceladas. Uh-huh. Bueno, pues también del lado del sector bancario, ¿no? Societe, resultados positivos, BNP también resultados positivos, Societe basándose o anclándose en el buen resultado que también tiene la banca privada. Por el lado, por así decirlo, negativo, pues defrauda la cervecera AVI por debajo de lo esperado, sector defensivo que, bueno, pues que también está siendo castigado y bueno, veremos el comportamiento de bolsa, ¿no? Lo que estamos viendo sí que pues el crecimiento de los beneficios, de cómo se están reportando las empresas, al ser las valoraciones tan exigentes, pues no necesitamos que los resultados sean buenos, ¿no? Necesitamos que los resultados sean extraordinarios para que el comportamiento en bolsa sea realmente positivo, dado las valoraciones tan exigentes que tenemos en distintos sectores, tecnológico, financiero. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver estas turbulencias en mercado en este mes de octubre. Por eso es este mes de octubre tan negativo, ¿no? Bueno, te copio la frase. Como las valoraciones son tan ajustadas, necesitamos que los resultados no sean buenos, sino extraordinarios. Extraordinarios esta noche serán los que se publiquen por parte de gigantes americanos como Apple y Amazon, viendo lo que ya tenemos de un Microsoft,
de un Google, por ejemplo. ¿Qué esperas de estos gigantes americanos de la tecnología? Sí, como decimos, bueno, pues los resultados de Microsoft sí que crecen, pero realmente parece que la inversión en inteligencia artificial no compensa ese crecimiento que está teniendo y el mercado lo ha castigado. Con Amazon, bueno, pues espera que sí que también crezcan sus ventas en torno a un 19-20%. Los puntos sobre los que se incidirían sería pues cómo evoluciona Amazon Web Service, cómo es la gestión de costes que lleven a una recuperación de márgenes y a ver si continúa con ese ritmo de crecimiento que consiguió en el 2023 y principios de 2024. Tenemos que decir que todavía cotiza por debajo de los máximos registrados en julio, en torno a $200, ¿no? Y en Apple, pues las dudas estarían en la evolución de las ventas. No va a incluir en estos resultados el iPhone 16, aunque sí que puede proporcionar algunos registros de las primeras ventas, ¿no? Que preocupó esas reservas del iPhone 16 en su presentación, que no era lo esperado. Y bueno, pues también concentrándonos en cómo evoluciona los servicios de Apple, que ahí sí que se espera una evolución positiva, ¿no? Junto con la evolución positiva del hardware. Con lo cual, bueno, pues eso es lo que se espera, sí, crecimiento. Veremos, como decimos, también la letra pequeña, porque en esa letra pequeña de objetivos para el año que viene, como ha puntualizado Microsoft, luego tenemos la reacción de mercado que puede ser dispar frente a los beneficios empresariales, ¿no? Estamos viendo que en Standard & Poor's, que es el que más adelantado va de publicación de beneficios empresariales, sí que las empresas están batiendo esas expectativas, pero lo que no baten es en aumento de los beneficios, ¿no? Que está por debajo de la media de 5 años y 10 años, con lo cual ese es como la frase que hemos dicho anteriormente, necesitamos mejores resultados de los que se están publicando. Más allá de los resultados, el tono del mercado, ¿hay vida más allá de las cuentas? ¿Qué percibes? Bueno, yo creo que ahora el mercado vamos a estar muy preocupados, estamos ahí focalizándonos, ¿no? Los inversores en la semana que viene, que va a ser el estrellato de América, con las elecciones, con reunión de Reserva Federal y con esas expectativas, ¿no? de bajadas de tipos o no, o quién gana, ajustado, esa incertidumbre que se va a provocar en mercado, ¿no? Pero más allá de esa volatilidad a corto plazo, bueno, pues tenemos que mirar a largo plazo. Realmente el escenario sí que es propicio, ¿no? Para que los activos de riesgo tengan una buena evolución, tanto en el 2024, que ya lo están teniendo, ¿no? Un cierre positivo, como en el 2025, pero eso es sobre el papel, ¿no? Como decía, ¿no? Martha Wynne, que cuando todos están en el mismo lado habría que sentarse y pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Si estamos todos del lado de la mayoría. Pero en principio sobre el papel, buenos resultados. Banco Central Europeo, no solamente centrándonos en Estados Unidos, sino también aquí tenemos el problema del crecimiento, ¿no? Que parece que Alemania sí que está evitando la recesión técnica, pero Europa no acaba de crecer, y tenemos el Banco Central Europeo también con esas dudas de si más agresivo en su política monetaria laxa, o realmente sigue esa senda del 0,25 y preocupados únicamente por la inflación, que realmente es su mandato, ¿no? Esos son, yo creo, que los puntos importantes y fundamentales, más allá de los resultados empresariales que vamos a tener próximamente. Muy bien, pues Araceli de Frutos, gracias por esas claves. Cuídate, y ya por el jueves. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós, por el jueves. Chao. Buen puente. Chao, chao, chao. Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de Banca Privada y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas. Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar. La que tenéis aquí montada. Cafeteras, aspiradoras, una freidora de aire. Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último para tu hogar. Ahorra hasta 448 euros y recíbelo gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. La economía a tu alcance. Vamos con los periódicos. El Economista. La Dana asola el sudeste de España, arrasa infraestructuras, cosechas y turismo con cerca de un centenar de muertos. También tema de portada en el diario 5 Días. El Seguro afronta el desastre natural más costoso de España. Miles de usuarios sin luz ni teléfono y numerosos cortes de tren y carreteras. En el diario Expansión, la Dana más catastrófica en vidas deja además daños millonarios. Mafre, Mutua, AXA, Allianz, Occident, Generali y Zurich agilizan los trámites para atender las reclamaciones. Hay otros asuntos destacados. En 5 días, Goiri Golzarri dimite por sorpresa en CaixaBank. Muniesa, nuevo presidente. Hacen un perfil de Tomás Muniesa, un hombre de la masía de Fainé con medio siglo en el grupo. En el diario El Economista cuentan también la deuda cae un 3,4% en octubre, el peor mes desde septiembre del año 2022. Y en Europa sabía que tenía el rescate 8 semanas antes de que se aprobara. En el diario Expansión también destacan que se elimina el impuesto energético y se prorroga 3 años el de la banca. El Gobierno pacta con PNV y Junts aumentar el impuesto al diésel para equipararlo a la gasolina. Vamos con prensa nacional e internacional. Empezamos con El País, que nos cuenta la que ha sido la peor gota fría del siglo, que causa estragos. Casi 100 muertos por la Dana. Valencia sufre el mayor impacto y se busca decenas de desaparecidos. También este asunto ocupa la portada del diario El Mundo. Apocalipsis sobre Valencia. La Dana desata una riada sin precedentes que provoca casi 100 muertos. Pese a que la alerta sobre las crecidas de los cauces se decretó a las 17:30, los ciudadanos no fueron informados de forma masiva hasta 3 horas más tarde. Dana mortal es lo que titula el diario ABC. Un centenar de muertos en una noche de furia climática. Más de 400 litros por metro cuadrado en apenas 8 horas arrasan el litoral mediterráneo. En el diario La Razón, esas imágenes terribles, una Dana letal con más de 90 muertos. La peor gota fría del siglo deja decenas de desaparecidos e incontables daños. Sánchez aprobará la zona catastrófica el martes. Intervienen UME y Boinas Verdes. En la prensa europea, Le Monde publica una entrevista con Christine Lagarde. Europa se está quedando atrás y Francia también, dice la presidenta del Banco Central Europeo, que critica la afición de Europa a regularlo todo y aboga por el desarrollo de una unión de los mercados de capitales. En The Times destacan que la presión fiscal récord frenará el crecimiento británico. Rachel Reeves anuncia una subida de impuestos de 40.000 millones de libras para equilibrar las cuentas y aprovecha su primer presupuesto para anunciar la mayor subida de impuestos y endeudamiento en una generación. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine, sobre el caso Volkswagen, dicen que Stefan Weil, ministro presidente de la Baja Sajonia, pide claridad en la compañía de cara a la Navidad. Habla de una situación increíblemente estresante en Volkswagen. Y en el Wall Street Journal, en Estados Unidos, en clave electoral, se apunta que los aliados de Trump elaboran planes para combatir la inmigración legal. Tales medidas reintroducirían políticas controvertidas como parte de un refuerzo más amplio para limitar la entrada de inmigrantes. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Buzz
Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. En Radio Intereconomía, La Puntilla. El Ayuntamiento de Madrid prohibirá los pisos turísticos dispersos en edificios residenciales del centro. Es una nueva normativa, Almeida la va a presentar en la próxima semana y con esta normativa no se podrá transformar locales comerciales en viviendas para visitantes en los principales ejes de la ciudad. Me acompaña Amadeo Navarro. Amadeo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es cofundador de Homely One. ¿Qué te parece el paso que da el Ayuntamiento de Madrid y cómo puede afectar a lo que son los pisos turísticos? Bueno, yo creo que era algo lógico y previsible. Es decir, no se puede negar que había un problema social. Cuando conviven vecinos y turistas, pues evidentemente van a existir problemas. Entonces, está bien el hecho de que se intente separar. Ya no veo tan bien el hecho de que los locales comerciales no puedan ser pisos turísticos, puesto que se cumplía un elemento fundamental que era la entrada independiente. Es decir, los turistas que iban a un local que, imagínate, era una imprenta que ya es un negocio que no da frutos, ahora se podía convertir en una actividad económica que sí funcionaba y que no afectaba al resto de los vecinos, y en cambio esto también se ha prohibido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir que todos prevemos que Almeida va a poner? Que los edificios de esas zonas, que sean edificios completos, sí se puedan hacer edificios turísticos. Entonces, es una cosa por la otra. Al final todo va al mismo camino, que es eliminar a los pequeños propietarios de viviendas turísticas y dejar en juego a los grandes operadores, a los grandes propietarios, como por ejemplo son cadenas hoteleras, a que compitan en igualdad de condiciones. Cuando hablabas de actores independientes, ahí entra Homely One, que vosotros sois líderes en el sector de la gestión de activos. Vosotros no sois una inmobiliaria, sino que gestionáis activos, entre otros, inmobiliarios. Y lo que hacéis es comprar edificios completos. Nuestra rama del negocio institucional, por así decirlo, se basa en la compra de edificios completos a los que nosotros les podemos añadir un valor, los reformamos, los ponemos en gestión de alquiler turístico, bien posicionados y enfocados a un target de un segmento más alto, de un poder adquisitivo un poquito más alto. ¿Vale? ¿Desde cuándo estáis en el mercado operando? Nosotros llevamos en el mercado desde 2015, pero este proyecto de los edificios turísticos es un proyecto que empezamos en 2023 con vistas de 4 años. Es decir, los inversores se unen con nosotros en el capital social de la empresa y entre todos, incluidos nosotros los gestores, compramos los activos, los reformamos, los alquilamos y en 4 años los vendemos. Ahora estáis en momento de captación de patrimonio. Eso es. Nosotros hemos creado un primer vehículo ya cerrado totalmente, 10 millones de euros de valoración. Estamos ya armando el segundo y además es una oportunidad, yo creo que excelente, porque estas regulaciones que están saliendo, hemos hablado de Madrid, pero esto va a ocurrir en Sevilla, va a ocurrir en Córdoba. Estas regulaciones al final lo que van a hacer es estructurar el mercado. Y aquí tenemos una gran oportunidad para un pequeño inversor también que quiera unirse al proyecto. Me dices, estamos armando el vehículo y estamos en momento de captar patrimonio. ¿Tenéis ya los edificios localizados? Totalmente localizados. Están en Menorca, en Córdoba, en Madrid y en Alicante para esta segunda ronda. Edificios además muy bien localizados. Y esto es una inversión que a quien entre con nosotros pues le va a estar dando un 15% anual. Necesitas un mínimo de 50.000 euros porque entres a formar parte de una sociedad. Totalmente. Esa 50.000 euros es el ticket mínimo para participar, porque nosotros no somos crowdfunding ni lo pretendemos, sino que esto es un negocio real. A partir de esa cantidad se entra al capital social de la empresa y nosotros lo que hacemos es que todos los años repartimos dividendos. Cuando llegan los 4 años vendemos los activos
y repartimos la plusvalía. Total, 15% anual para el inversor. Si me quiero acercar a verte, ¿dónde voy? Pues a la calle Recoletos número 10 en Madrid, también en info@homelyone.com y en Instagram en @homelyone_. Muy bien, pues Amadeo Navarro desde Homely One, gracias, ya por el jueves. Feliz puente, adiós. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.